Continuemos con nuestra serie Jesucristo es asombroso y sigamos viendo el Evangelio según Marcos. Estamos en el capítulo 15. Hoy vamos a ver los versículos desde el 16 hasta el 23. Leamos lo que Dios tiene para decirnos en su palabra y luego veamos lo que Él tiene para enseñarnos a través de su verdad gloriosa. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el Pretorio, y llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban: ¡Viva el rey de los judíos! Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco, le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Hasta aquí la palabra de Dios, y ya estamos en ese momento crucial, en ese momento trascendental. Según la historia, pues los historiadores han partido la historia de la humanidad en dos, con el nacimiento de Cristo. Decimos antes de Cristo y después de Cristo, pero lo más importante es que Cristo haya partido la historia de nuestras vidas en dos, que podamos haber vivido un antes de Cristo, que todos lo vivimos, todos nacemos en Cristo, pero que podamos estar en Cristo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque finalmente, aunque es cierto que el nacimiento de Cristo es trascendental y pues como dijo alguien y es verdad, sin pesebre no hay cruz, pero al final lo más grande y lo más importante no es solamente que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, sino que murió en una cruz. Así que es necesario que comprendamos que para ti, para mí, no solo el nacimiento de Cristo es algo glorioso, es algo maravilloso, sino que el hecho de que Él haya muerto en una cruz por nuestros pecados es al final lo más grande para nosotros, porque allí es donde está el fundamento del Evangelio. Y estamos ya allí, en ese instante, en ese momento. Todos esos 14 capítulos anteriores y las enseñanzas anteriores de Marcos nos estaban conduciendo hacia este momento. Este es el momento cumbre, este es el pináculo de la obra de Cristo, de la vida de Cristo, de la encarnación de Cristo. Esta es la obra que Él vino a cumplir. Esta fue la obra que el Padre le dio y hasta allí fue donde Él llegó, hasta la muerte y muerte de cruz. Aunque en esencia la muerte o la crucifixión como tal todavía será para más adelante, para dentro de 8 días si Dios nos presta vida, pero ya estamos literalmente, podríamos decirlo, en la historia, ya estamos en el monte donde Cristo fue clavado en una cruz. Le he puesto como título a esta enseñanza Humillación asombrosa. Y es que además de una de las más grandes injusticias, o para ser más precisos, la más grande injusticia que se ha cometido en este mundo fue la que se cometió contra Cristo, fue lo que vimos hace 8 días, pero además de que Cristo fue tratado de la manera más injusta que jamás alguien en el universo entero pudiera haber sido tratado, pero no solamente Él fue tratado injustamente, sino que ahora está de cara a la mayor de todas las humillaciones, a la humillación más grande de todas, y es la cruz. Pero como si esto fuera poco, Jesucristo antes de ser crucificado fue humillado terriblemente, como no nos alcanzamos a imaginar. Fue humillado de tal manera que ninguno de nosotros jamás podría decir que ha experimentado una humillación tan grande como la que experimentó Cristo. Repito, claro, la cruz es la máxima y más grande humillación, pero pensemos en esto. Cristo fue tratado injustamente, se le hizo un juicio injusto, pero aquellas personas que hicieron el juicio, de hecho lo declararon aún abiertamente. Él no era pecador, él no era un criminal. Hasta Pilato está asombrado y está diciendo, pero ¿por qué tengo que crucificar a este hombre? Cuando hay una multitud enardecida que está gritando, crucifícalo, porque él mismo dijo, pero es que yo no encuentro ningún mal en él. Entonces pensemos en esto, claro, Cristo tiene que ir a morir en la cruz. Pero digámoslo de esta manera,
Pilato pudo haber dicho, bien, crucifíquenlo, pero como vimos hace 8 días, aparte de eso dijo, azótenlo. Y lo dijimos, y lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero ese azotamiento a Cristo lo dejó tan debilitado, lo dejó al borde de la muerte. Cuando Pilato dijo que lo azotaran, le estaba infligiendo un castigo que él no debía haberle infligido. Si ya la cruz, obviamente que era la muerte, pues obviamente era la máxima pena, pero ¿para qué azotarlo? Sin embargo, lo azotaron. Pero además, todo este flagelo, toda esta humillación no paró allí. Así que quisiera que pensáramos cuán terriblemente fue humillado nuestro Señor Jesucristo. Y en esta enseñanza quiero hacer algo contrario a lo que hago comúnmente, y es que antes de ir a nuestro pasaje, en el cual vamos a ver 2 puntos, quiero dejar claro el punto de entrada y quiero ir a varios pasajes de la Biblia, varios versículos, para enfatizar esto, para que cuando lleguemos al pasaje entendamos claramente cuán grande fue la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Así que digámoslo de cierta manera, los versículos de apoyo van a ir al principio. Quiero mostrar que la Biblia es clara en que Jesucristo fue humillado de una manera sin igual, sin precedentes. Nadie jamás ha experimentado tal humillación en este mundo. Yo quiero que pensemos en las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 2:8. Me hubiera encantado traer todo el pasaje, pero solo pensemos en lo que dice este versículo. Hablando de Cristo, Jesús dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y esto para mí es quizá lo más importante. De hecho, la Biblia dice que Cristo fue humillado, pero más que Cristo fue humillado, es que Jesús fue humillado terriblemente solo porque Él lo permitió. ¿Ustedes creen que si Jesucristo hubiera dicho no me voy a aguantar esto, ¿qué hubiera hecho? Tratemos por un instante. Yo sé que esto puede sonar hasta terrible, puede ser que a alguien le incomode, pero no creo que sea algo blasfemo. A lo que me refiero es, imaginémonos si tú y yo estuviésemos en el lugar de Jesús y tuviéramos el poder, la capacidad de hacer algo, ¿nos quedaríamos callados? ¿Nos aguantaríamos la humillación que Cristo sufrió? Si muchas veces nosotros que sufrimos dificultades en esta vida, que a veces hay personas que nos maltratan y puede ser que en ocasiones nos sintamos humillados, ¿cómo enardecemos? ¿Cómo no nos quedamos callados? ¿Cómo hablamos de nuestra situación? Y si pudiéramos hacer algo, ¿lo haríamos? La pregunta es, ¿Cristo no podía hacer algo? ¿No es el Dios todopoderoso? ¿No es el rey del universo? Y todo lo que se aguantó, pero ¿por qué se lo aguantó? Porque Él se humilló a sí mismo, porque Él lo permitió. Como Él dijo en algún lugar, no lo he traído allí, pero Él mismo dijo, es que yo entrego mi vida. Si Él no hubiera entregado su vida, ustedes creen que esas mordazas que le pusieron en las manos a Jesús no las hubiera podido reventar? Si no pudieron amarrar a Sansón, solo teniendo el Espíritu de Dios, ahora creen que Dios hecho hombre no podía soltarse. ¿Creen que Dios hecho hombre no podía manifestar en ese momento su gloria y acabar en un instante con sus verdugos? Pero es que Él se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esto solamente fue realidad porque Él quiso, Él permitió esa humillación. Así que tenemos aquí una gran diferencia entre Jesús y nosotros. No solo Él no debía ser humillado, Él pudo evitar la humillación y Él era digno de toda alabanza, gloria y adoración. Entonces ahí es donde entendemos que la humillación de Cristo, lo que le hicieron a Cristo Jesús, fue lo más terrible que jamás se le pudiera hacer a alguien, porque el que estaba allí no era cualquiera. Era el mismísimo Hijo de Dios hecho hombre. Era el Dios hombre. Pensemos en lo que, y no solo esto, es que Cristo fue humillado desde su nacimiento, toda su vida. Pensemos en lo que dice Lucas 2:7. Es un pasaje muy famoso. Al principio lo decía. Dice, María dio a luz a su primer hijo varón, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Aun cuando Cristo nació, nació en un pesebre. Y no para que ahora nosotros en Navidad hagamos un pesebre y qué bonita la celebración, es que no había lugar para él. Pensemos en esto. Para ti que eres madre y viste nacer a tus hijos, tuviste a tus hijos en tu vientre y los viste nacer. Imagínate que no hubiera habido un lugar en el hospital, que no hubiera quien te atendiera en el parto. ¿No hubiera sido muy humillante? Nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde nació?
Mis hermanos, vuelvo y lo repito, no sé si nosotros somos conscientes, algunos lo hacen, otros no lo hacen, algunos están en contra, en fin, ese no es el asunto aquí, pero en diciembre se hace el pesebre, muchos hacen el pesebre, ¿cierto? Pero somos nosotros conscientes que el pesebre que pudiéramos hacer nosotros hasta bonito es, pero es que el pesebre donde nació Cristo era un pesebre de verdad, una pesebrera malolienta, llena de animales. Perdón la expresión, pero literal nació en un estercolero. Seguramente que buscaron allí el lugar menos antihigiénico, pero mis hermanos, es que no es cualquiera el que están haciendo, es Cristo. Cristo desde que nació, desde que se hizo hombre, está siendo humillado. Mis hermanos, debería haber nacido en cuna de oro como mínimo. Entonces, una vez más, nosotros hubiéramos permitido esto. Y nosotros como padres nos hubiésemos quedado callados, o hubiésemos hecho hasta lo imposible para que a nuestra esposa y nuestro hijo se le hubiera dado un lugar digno. Sin embargo, para Cristo no hubo un lugar digno, ni siquiera desde su nacimiento. Y podría traer tantos episodios de la vida de Jesús, pero quiero avanzar muy rápido, muy adelante en la vida de Jesús. Recuerdan que una vez Jesucristo estaba cansado del camino y tuvo sed. Ahí es donde vamos. El Hijo de Dios cansado. Pero claro, es que Él es verdaderamente Dios, pero también es verdaderamente hombre y se cansó. Imaginémonos nosotros afatigados, cansados en esta tierra. Y si pudiéramos quitarnos esa fatiga, bueno, pues Él estaba en el trono de gloria y sin embargo se fatigó. Pero aparte de eso, y quiero aclarar, no que las mujeres sean menos, no, para nada. Más cuando entendemos que en Cristo ya no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo y cada hermana es heredera de la misma gloria de Dios que cada varón. Pero en esa época, en esa cultura, que un hombre se dirigiera a una mujer era humillante. Sin embargo, para Cristo eso no fue problema. Y él tuvo un trato muy especial con las mujeres. Hasta hubo mujeres que fueron partícipes del ministerio de Jesús. Qué glorioso es Cristo. Pero él se acercó en ese momento de cansancio, de fatiga, y le pidió agua a una mujer y le dio agua de beber. Pensemos en lo que dice Juan capítulo 4, versículo 6. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús iba de Jerusalén a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Esto es en Samaria. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús cansado por la larga caminata. Qué humillante, ¿no? El Hijo de Dios, pero está cansado porque se hizo hombre, se sentó junto al pozo cerca del mediodía con una sed impresionante. No he traído todo el pasaje, pero ¿qué dice el versículo 7? Poco después llegó una mujer samaritana. Y si aparte de eso tenemos el contexto de que los samaritanos y los judíos se odiaban. Y saben, tener que pedirle agua a una mujer que por naturaleza lo estaría odiando, tanto que pues conocemos la historia, que hasta ella le dice, tú siendo judío me pides agua de beber. Hombre, en las películas hasta lo muestran bonito, pero lo que esta mujer hizo fue un reclamo, un reparo horrible. ¿Usted quién se cree? ¿No es que usted es judío? No debería ni de hablarme. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Y si conocemos la historia, sabemos que fue una conversación y Jesucristo, con sed y todo, siguió la conversación. Mis hermanos, nuevamente, ¿no nos parece que es muy humillante esa condición del Hijo de Dios en su humanidad? El Hijo de Dios, Dios hecho hombre pasando sed, teniendo que pedirle a una mujer que culturalmente era su enemiga. Mis hermanos, ¿lo hubiéramos hecho nosotros? Una vez más, claro, gracias a Dios porque estamos en una época, en una cultura donde esas barreras de machismo se han derribado muchísimo. Yo sé que todavía puede haber misoginia, puede haber machismo, este tipo de cosas. Yo no ignoro esto, pero pues yo pienso que en eso hemos avanzado mucho, ¿no? Pero una vez más, imagínense si viviéramos en esa época donde se vivía ese machismo y uno tener que vivir esta situación. Era humillante. Marcos capítulo 4, versículo 38 nos dice que en cierta ocasión Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. Estaban cruzando el mar de Galilea con la cabeza recostada en una almohada. Estaba cansado, mis hermanos. Estaba tan cansado y tan profundo que esto fue en medio de esa tormenta que parecía que iba a anegar la barca en la que iban, pero Jesús como hombre estaba tan cansado que ni la tormenta, ni las olas, ni la tempestad lo despertaban. Sin embargo, los discípulos lo despertaron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron, el Hijo de Dios como hombre cansado y lo despiertan a los gritos. ¿No es humillante? ¿No es humillante esto? Mateo capítulo 8, versículo 20. Esta fue la respuesta de Jesús a un hombre que le dijo, yo te voy a seguir a donde vayas. Pues Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza, diciéndole, yo no poseo ni siquiera poseo una casa de mi propiedad. Vamos a pensar en esto.
¿Estos son los gobernantes de nuestra época? ¿Estos son los poderosos de nuestra época? Al contrario, ellos viven en la mejor casa, ¿cierto? Y pensemos en los reyes de la antigüedad. Es curioso, no sé si tú has leído la Biblia en el Antiguo Testamento, esa parte donde Salomón construyó un templo para Dios. Pero ¿sabían ustedes que cuando uno lee el pasaje completo, es decir, el libro completo, uno se da cuenta que sí, muy bonito el templo, hermoso el templo, pero lo curioso es que tiene literalmente dimensiones, así que nos dice exactamente cuáles eran las dimensiones. Y aunque algunas traducciones lo hacen, por ejemplo, en codos, en medidas antiguas, si tienes una traducción moderna lo hace en metros. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque de pronto a alguien se le pasa este detalle y alguien diría, ¿por qué es tan importante? Porque si tú miras, Salomón también se hizo una casa para él. Y si tú comparas las dimensiones de la casa que Salomón se hizo para él, el templo palidecía en comparación de la casa de Salomón. A lo que me refiero es que esos son los hombres, los reyes, los gobernantes. Ahora, pensemos, ¿y nosotros? Hombre, y es que ¿cómo vamos a ser egoístas? ¿No nos gustaría, si no tenemos, no nos gustaría tener una casa propia? ¿No anhelaríamos una casa y ojalá bien bonita? ¿Sí? Y si la tenemos, ¿no nos gusta cuidarla y hasta ampliarla y qué bueno ponerla más bonita? ¿Cristo tuvo siquiera una casa de propiedad? El dueño del universo y en esta tierra ni siquiera tuvo un lugar donde recostar la cabeza. ¿No es esto humillante? ¿No es esto humillante? Yo quisiera que pensáramos en esto. Con este versículo cierro la introducción, que obviamente es extensa, pero como les decía, vamos a ir ya ahora sí al pasaje. Quería demostrar que es que, en esencia, el hecho de que el Hijo de Dios hiciera hombre ya era una humillación impresionante. Colosenses 1:16 dice, porque por medio de él, está hablando de Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Allí está. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pensemos en esto. No solamente es el creador de todas las cosas, no solamente es el dueño de todas las cosas, es que Él creó todo para Él. Y se hizo hombre y que tuvo en esta tierra. Más que menosprecio, humillación desde el nacimiento y mayor aún en su muerte. Pero no solamente murió en una cruz, sino que antes de morir en una cruz fue humillado de manera tan terrible. Por eso quiero que vayamos a los dos puntos que quiero que veamos en esta noche, y es que la humillación de Cristo, justo antes de su muerte, nos debe asombrar porque en primer lugar, su creación lo humilló. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La creación, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice la palabra de Dios. La Biblia enseña que la creación adora a Dios. Sin embargo, cuando me refiero a su creación, me estoy refiriendo a los hombres. Su creación lo humilló. ¿Y de qué manera? Veamos esto en los versículos 16 al 20, y es que los que deberían postrarse ante el rey de toda la creación, el rey de reyes y señor de señores, sí lo hicieron, pero para burlarse de él. ¿Qué rey de este mundo aceptaría una humillación de estas? Pensemos en lo que dice la palabra de Dios, versículo 16. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el Pretorio, y aquí está, y llamaron a todo el regimiento. Literalmente llamaron al cuerpo entero de soldados. La orden era ahora ir a crucificarlo. Sin embargo, antes de ir a crucificar a nuestro Señor Jesucristo, no fue que los soldados que lo tenían cautivo, sino que llamaron a todos los soldados que habían disponibles para humillar a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, de verdad, a mí no me gusta apelar a las emociones, no me gusta mover a las personas a las emociones. Creo que ustedes son muy conscientes de eso. Pero mis hermanos, creo que aquí es imposible que nos conmovamos con esto. Cristo, el Hijo de Dios, va a ir a morir en una cruz de una manera humillante, pero antes lo van a humillar todavía más. Y no fueron unos cuantos soldados, todos los soldados que había allí disponible. Algunos dicen que podría haber unos 600 soldados. Esto es muy humillante, mis hermanos. ¿Qué dice el versículo 17? Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona de ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza para humillarlo. Esa fue la corona que nuestro rey tuvo en esta tierra, como bien lo dice en una canción, con una corona de espinos. Él se hizo rey para siempre. Cuando yo pienso en esto, de verdad digo, a mí no me ha pasado nada en esta vida. A veces por lo que me he quejado, por lo que me he lamentado. Cuando miro esto, digo, definitivamente
si pensáramos más en nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 18 dice, entonces los saludaban y se mofaban. ¡Viva el Rey de los judíos! Bueno, lo están reconociendo como rey, pero burlándose. Lo que digo, imaginémonos nosotros, si es así, no podemos saber, pero dijeron, llamaron a todo el regimiento. Una vez más, puede que hasta hayan sido más soldados. Recordemos que había muchos soldados allí porque la situación se podía poner difícil y allí estaba, de hecho, Poncio Pilato. Creo que estaría guardado por mucha gente. Ahora imaginémonos esto, la burla que le están haciendo estos hombres a Cristo Jesús. De hecho, el idioma original sería algo como regocíjate, alégrate, Rey de los judíos, en esa condición, con su espalda destrozada, literalmente desangrándose. De hecho, si lees en otros evangelios, dice que el manto era escarlata y puede ser que hasta sea precisamente una combinación del púrpura, que fue el manto con el que lo vistieron, pero ensangrentado, porque se lo pusieron encima y de hecho dice que le quitaron sus propias vestiduras, lo desnudaron y le pusieron ese manto púrpura que eventualmente se convirtió en escarlata, en rojo sangre. Y le ponen una corona de espinas para horadar sus sienes. Mis hermanos, Cristo está bañado en sangre. Yo decía en estos días, la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, la criticaron porque era muy sangrienta. Dijeron, eso no es verdad. Bueno, será verdad para los que ponen esas restricciones, pero Cristo literalmente se estaba desangrando, se estaba muriendo bañado en sangre. Sé que la escena parece fuerte, pero una vez más es necesario que nosotros entendamos lo que sucedió con nuestro Señor porque allí está. Y creo que ninguna película puede reflejarlo fielmente. Dice el versículo 19. Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de juncos que Mateo nos dice que se la habían puesto en la mano como un cetro. Se estaban burlando de él, pero con el mismo cetro que tenía en su mano, que le habían puesto para burlarse, se lo quitaban y le golpeaban la cabeza, le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Mis hermanos, es que así hubieran sido 10 soldados, pero una vez más pudieron haber sido 600. Escupiéndole en la cara a Cristo, golpeándole con una vara la cara, la cabeza a Cristo. Mis hermanos, de verdad, vuelvo y lo digo, yo no quiero apelar a las emociones, pero esto es muy fuerte. Esto fue lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. No fue solamente que lo mataron, lo humillaron hasta más no poder. ¿Alguien ha vivido tal humillación en este mundo? Nadie. Pero una vez más, aparte de esto, este no es cualquiera, este no es un don nadie, es el mismísimo Hijo de Dios. Él pudo haber tomado esa vara y haberlos despedazado. Sin embargo, con esa vara lo golpearon. Y sí, se arrodillaban, mis hermanos. Deberían de estar realmente tirados de rodillas, adorando al Rey, pero están arrodillándose, adorándolo burlonamente. Mis hermanos, esto es demasiado fuerte. Versículo 20. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla. Hicieron esto hasta que se cansaron, hasta que ya dijeron, ay no, ya nos cansamos de este jueguito. Le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. De hecho, hasta hay un comentarista que dice esto, solo hecho, imaginémonos, la carne desgarrada, quitándole y poniéndole ropa. Solo eso es doloroso. Solo eso debe arder, debe doler como nada en este mundo. Luego lo llevaron para crucificarlo. Así que el idioma original dice después de haberlo escarnecido. Mis hermanos, los hombres humillando de tal manera al Hijo de Dios, eso fue lo que Él soportó para salvarnos. Por eso les decía, no solo la cruz, aunque por supuesto, la cruz es el final, pero yo quisiera que pensáramos en esto. ¿Entendemos entonces por qué cuando Cristo lo ponen en la cruz y cuando vienen a quebrarle los pies a los que están crucificados, ya Jesús está muerto? Él no aguantó mucho en la cruz porque es que cuando lo crucificaron ya estaba casi que agonizando. Aun cuando uno lee, me estoy adelantando mucho, pero cuando Jesucristo expresaba esas palabras en la cruz, literalmente eran sus últimos alientos. Cristo llegó a la cruz agonizante. Cristo llegó a la cruz desangrado. Cristo llegó a la cruz de una manera, herido de una manera tal que no podemos alcanzar a imaginarlo. De verdad, es tan fuerte esto. Por eso les digo, para mí literalmente ni siquiera una escena de terror de una película se puede parecer a lo que le hicieron una vez más, no a cualquier persona, al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. Pero
aquí es donde viene el centro, pero esto solamente fue posible también porque Él lo permitió. Pero lo que quiero que pensemos es, ¿entendemos lo grave del pecado? Esto fue lo que se necesitó para perdonar nuestros pecados. Por eso, aunque hoy somos perdonados y ya Dios no nos condena, aunque falláramos, pero cuando uno entiende esto, digámoslo así, que Dios nos ayude a entenderlo de tal manera que pensemos dos veces antes de fallar, porque cada que tú y yo fallamos, debemos recordar que fue por esos pecados que Cristo fue humillado hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte de cruz, y una muerte humillante. Pero es que como si fuera poco, la humillación de Cristo antes de su muerte nos debe asombrar porque en segundo lugar fue una humillación en su humanidad. Su humanidad lo humilló. Mis hermanos, quiero insistir en esto. Cristo, el solo hecho de haberse hecho hombre ya fue humillante. El solo hecho de haberse hecho uno de nosotros es que es el Hijo de Dios. Pasa, uno a veces le pide un favor a un hijo y qué problema, ¿cierto? Ya voy. Después de cuántas veces va. El Hijo de Dios atendió al llamado de hacerse hombre. Es que imaginémonos estar en casa, ser los hijos del Rey del universo, ser el Hijo de Dios. Como lo dijo una vez el mismo Señor Jesucristo estando en esta tierra, Padre, vuélveme la gloria que tuve contigo al principio. No se cansaba, no tenía sed. Viviendo en la eternidad con el Padre, como dice una canción, lleno de gloria infinita. Venir a este mundo a pasar estos trajines. El Hijo no vino desde el cielo a darse unas vacaciones por el planeta Tierra. El Hijo no vino del cielo porque estaba cansado allá de estar de pronto en las nubes de algodón como lo ilustran algunos, como ilustran algunos el cielo. El cielo era gloria y esplendor eternamente y para siempre. Y se introduce en esta tierra y se hace semejante a nosotros para tener que nacer en un pesebre, ser envuelto en pañales, tener que ser cuidado. Mis hermanos, de verdad, cuando uno mira la vida de Cristo Jesús, voy a decir esto, que Dios me guarde, yo no quisiera llegar a esa condición. Bueno, claro que ya lo fui, a lo que me refiero es a esto. Yo ya fui una persona que lo tuvieron hasta que envolver en pañales cuando nació. Todos nosotros hemos experimentado eso. Pero a lo que me refiero es que muchos de nosotros pensamos eso, uy, no, yo no quisiera llegar a viejo y ser una carga que de pronto me tengan que lidiar, yo no lo quisiera. Pero a lo que me refiero es a esto, imaginémonos el Hijo de Dios decir, pero yo tener que ir allá, que me cambien pañales, tener que ir allá, que me digan qué tengo que hacer, tener que ir allá a la tierra, someterme a unos padres humanos, porque la Biblia dice que se sometió a sus padres, ¿no es humillante? Sin embargo, lo hizo en obediencia, pero no solo eso, es que Él fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, una muerte humillante. Así que, mis hermanos, la carga más grande que Cristo Jesús sostuvo sobre sus hombros fue nuestro pecado. Y esa carga solo la pudo llevar Él. Y tan humillado fue Cristo Jesús en su humanidad y escarnecido por su creación, que cuando estaba cargando la cruz estaba tan debilitado que no fue capaz. Y quiero que pensemos en eso. Este es el verdadero Dios, quien es verdadero hombre, pero en esa humanidad, aunque obviamente llegó el momento en el que creció y estuvo fuerte, pero cuando lo fueron a crucificar, estaba tan débil. De hecho, aquí quiero decir algo, no lo he traído, pero es, digamos, una nota aclaratoria. Ya vamos a ir al pasaje, a los versículos 21 y 23 que nos hacen falta. 21 al 23. ¿Alguien recuerda o conoce ese pasaje? Es muy famoso, que en Reina Valera dice, nosotros lo vimos sin atractivo para que lo deseemos. Algunos han dicho que es que Jesús humanamente no era bonito. No, mis hermanos, ese pasaje que es de Isaías 53 está hablando del sufrimiento de Cristo. Lo que está diciendo es que si tú y yo hubiésemos visto a Cristo en el momento en que lo azotaron, lo desfiguraron, literalmente hubiéramos volteado la cabeza, no hubiéramos aguantado. Eso es lo que realmente está diciendo ese pasaje. No que Jesús humanamente no era bonito. Yo no sé si era o no era bonito. Lo que les digo, eso ya es amarillismo. Cuando dice que es inatractivo para la que lo deseemos, literalmente significa eso. Es que si lo hubieses visto, hubieses volteado la cara porque no hubieses aguantado mirarlo al rostro, porque básicamente no tenía rostro. Lo habían desfigurado total, que de verdad, en ese sentido humano, por la desfiguración, era un monstruo. Hablando pues de su carne que le habían desfigurado. No es que alguien vaya a decir, ay, allá dijeron que Jesús era un monstruo. No, me refiero, haya quedado desfigurado tal. Eso es lo que dice el pasaje de Isaías.
Pensemos en lo que dice el versículo 21. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de Cirene, es decir, era un extranjero, venía del campo justo en ese momento, no sabemos si estaba dando una vuelta, un paseo o trabajaba, no lo sabemos, pero dice, y los soldados lo obligaron, o literalmente dice el idioma original, que lo llamaron a dar servicio público. ¿Recuerdan aquello que Jesús dijo? Si los soldados te dicen que camines una milla, que lleves su equipaje una milla, llévalo dos. Eso es lo que está diciendo aquí. Hubo un hombre que cuando Jesucristo estaba llevando la cruz hasta el lugar donde lo iban a crucificar, literalmente se derrumbó porque su humanidad ya no le daba más. Una vez más estaba agonizando, se estaba muriendo. Se estaba muriendo. No tenía fuerzas. ¿Cuánta sangre había perdido? Pregúntale a alguien que sabe de esto cuando se pierde mucha sangre. ¿Qué acaso no se pierden las fuerzas? Se empieza a desvanecer uno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo se estaba desvaneciendo, tanto que cuando los soldados vieron esa condición, claro, y obviamente ninguno de ellos lo iba a hacer, y justo en ese momento iba pasando, ¿cómo se dice? De verdad, por casualidad. Por ahí va este señor Simón que hasta dijo, pero ¿por qué me metí por acá? Porque es que fue que lo obligaron. No fue tampoco que se acomidió. Literalmente dice que lo obligaron a dar servicio público y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Hay una nota allí entre paréntesis, literalmente voy a dejar ese paréntesis para el final, para cerrar con ese paréntesis. Tengámoslo presente, Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Esos nombres son griegos, lo que significa nuevamente es que ese hombre era extranjero. Pero pensemos en lo que dice el versículo 22. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Algunos dicen que era porque ese lugar parecía una calavera, no se sabe, pero quizá lo mejor entendible es porque literalmente tú podías llegar a ese lugar y encontrar cráneos tirados de personas que habían sido muertas. Eso significa Gólgota. Gólgota es una palabra aramea y se traducía al lugar de la calavera o calvario, de ahí donde a veces se utiliza la expresión la cruz del Calvario o la cruz del Gólgota. Eso significa Calvario, lugar de la calavera, Gólgota. Pero aquí viene, quizá un versículo que pueda pasar muy desapercibido, pero muy fuerte. De hecho, donde termina nuestro pasaje. El versículo 23 dice, le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. ¿Por qué estoy diciendo que este versículo es importante? Alguien diría, espera Alex, estás como exagerando, no, tan dramático. No, pues ahora sí nos estás apelando a las emociones. No, no, no. Es que es más, si pudieras leerlo en el idioma original, literalmente dice que esto era un narcótico. ¿Entendemos lo que eso significa? Es comparado con la morfina. Lo iban a drogar porque no podía más. Es como quien dice, perdón lo que voy a decir, pero es como, no porque pues eso lo he visto o se ve en las películas o a veces en los documentales, como cuando alguien se está muriendo, pero para darle un poquitico más de vida, para torturarlo más, le dan una droga, un medicamento, algo que le calme un poquitico el dolor. Por eso es que él lo rechazó. Él no iba a ir a la cruz drogado, él no iba a ir a la cruz narcotizado, aunque le quedaba muy poco tiempo de vida. Pero entendemos la humillación tan grande de Cristo. Su humanidad no daba más. Había llegado hasta al agotamiento extremo. Sin embargo, él iba a morir, era en la cruz. Iba a experimentar la humillación más grande de todas. De hecho, si lo lees en la traducción del lenguaje actual, dice que le iban a dar esto para calmar los dolores. Si me hago entender, esa traducción recoge bien la idea. Porque tú le van a dar vino mezclado con mirra, pero ¿por qué? Era un narcótico. Era algo que literalmente lo iba a drogar. Alguien pregunta, ¿quién le iba a dar esto? De hecho, más adelante le van a querer volver a dar, ya cuando está en la cruz. Creo que por esto ya vamos a entender más perfectamente ese pasaje. Algunos han dicho que esto quisieron hacerlo los soldados, otros que de pronto fueron las mujeres que lo estaban acompañando. El punto es que no lo sabemos, pero él lo rechazó. Él no iba a drogarse para ir a la cruz. Así que la pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos es ¿por qué Cristo sufrió tal humillación en la carne, en esa debilidad y por sus criaturas cuando sus mismas criaturas lo estaban llevando a esa condición? Mis hermanos, ¿entendemos lo que Cristo hizo para salvarnos? No fue cualquier cosa, no fue cualquier obra. Es que una vez más, esto fue lo que sufrió Él por tus pecados y los míos. Lo que Él hizo fue demasiado grande. Precisamente les decía, ¿recuerdan el paréntesis? Es con el que quiero terminar. Ese hombre, Simón de Cirene, pasaba por ahí.
Recuerdan que ya vimos cuando lo de Barrabás, la Biblia en ninguna parte habla de Barrabás que fue salvo, que se arrepintió. Eso no lo dice la palabra de Dios en ninguna parte. De hecho, ni siquiera hay tradiciones fieles que hablen de esto. Algunas por ahí que de pronto se inventan. Pero ese paréntesis de Marcos no fue por casualidad. Yo quiero que vayamos, y con este versículo termino, solo con este versículo, a Romanos 16:13. Este es Pablo escribiendo la carta a los romanos. Dice allí, saluden a Rufo. El texto no dice que este es Rufo, el de Marcos, pero es curioso. Marcos era también discípulo de Pablo, fue también discípulo de Pablo. De hecho, literalmente el Evangelio según Marcos es escrito para gentiles y particularmente para romanos. Y esto es lo curioso. Pablo está escribiendo a Roma y dice saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacerlo suyo. De hecho, ahí sí la tradición dice que este era Rufo. Él era hijo de Simón de Cirene. Y dice, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. ¿Por qué terminó de esta manera? Porque ahí sí podemos decir, la primera persona que Jesús salvó yendo a la cruz fue a Rufo. El papá de Rufo fue el que ayudó a cargar la cruz de Cristo Jesús. Mis hermanos, pero ¿saben por qué? No porque el papá ayudó a cargar la cruz de Cristo Jesús, sino porque el Señor lo eligió para hacer lo suyo. Así que no fue tampoco porque ayudó a cargar la cruz. Mis hermanos, no tenemos que ayudar a cargar a Cristo la cruz para que Él nos salve. Él nos eligió por gracia. Él nos salvó. Esto fue lo que Él hizo por ti y por mí. Y quizá para ese hombre Simón de Cirene fue solo una coincidencia, pero al final sabemos que su hijo Rufo fue salvo, muy seguramente Alejandro, su madre, y la tradición dice que él mismo, Simón de Cirene. En su momento fue obligado a esto, pero ahí sí como diría alguien, no sabemos qué pasó después de que ese hombre ayudó a nuestro Señor Jesucristo, aunque fue obligado a cargar la cruz. Pero aunque la creación, los hombres humillaron a Cristo de tal manera, aunque su humanidad, la de Jesús, era humillante, entendemos nosotros que Cristo se hizo hombre por sus criaturas, que murió en lugar de sus criaturas. Así que la pregunta es, ¿no es esta una humillación asombrosa? Cristo se humilló a sí mismo y fue humillado por sus criaturas para salvarnos de la manera más asombrosa. A mí me encantan los superhéroes, pero este superhéroe no nos salvó con capa y espada. Este superhéroe no nos salvó con superpoderes, aunque tenía superpoderes, porque él los tenía. Él era capaz de multiplicar pan y pescado. Él era capaz de caminar sobre el agua. Él era capaz de con una sola palabra, una sola frase, yo soy, tirar al piso a una guarnición de soldados romanos. Sin embargo, cuando fue a morir en la cruz, cayó. El que estaba allí era Dios hecho hombre, pero él permitió que lo humillaran en su humanidad para salvarnos. Nuestro Salvador nació en humillación, vivió en humillación, murió en humillación. La pregunta es, ¿alguien ha sufrido tanto? ¿Alguien ha sufrido tanto? ¿Alguien ha sido humillado de tal manera? Teniendo la capacidad de pasar por alto todo ese sufrimiento, esa tan grande humillación, Cristo se humilló para salvarnos, ese es el Evangelio. Por esta humillación, la humillación de Cristo, esta humillación tan asombrosa, es que hoy nosotros debemos humillarnos delante de Él y reconocer que Él es digno, que Él es Dios, que de Él es toda la gloria, de Él es toda la honra, que de Él es toda la alabanza, toda la adoración, de Él lo es todo. Sin embargo, cuando estuvo en esta tierra, Él se hizo siervo hasta la muerte, se humilló hasta la muerte. Mis hermanos, de verdad, yo no tengo palabras para terminar esta enseñanza, solamente quisiera que le diéramos gracias a Dios por esa obra tan grande, por lo que Él hizo por nosotros. Y todavía falta la cruz. Si Dios nos presta vida, hablaremos de la cruz dentro de 8 días, pero no sé si éramos conscientes de que aún antes de ir a la cruz, Él sufrió tal humillación. Pero a la vez, lo último que quiero decir para cerrar es, entendemos por qué cuando uno cree en Cristo y entiende lo que Él hizo por nosotros, entendemos que nosotros no podemos hacer nada por Él, mucho menos para salvarnos. Lo que Él hizo es suficiente. El sacrificio que Él hizo, nada ni nadie lo podría volver a hacer, nada ni nadie lo podría replicar. Lo que Él hizo, basta, sobra.
De hecho, el sacrificio de Cristo, su humillación, es tan grande que si el universo entero quiere creer en Él, basta. Y si todos creen en Él, todos son salvos. Muchos lo han rechazado, pero gracias a Dios que tú y yo lo hemos aceptado por gracia. Démosle gracias por esa salvación tan grande. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cómo no darte gracias también a ti? Como dice tu palabra, es que no solamente Cristo obedeció y se humilló, sino que es que tú entregaste a tu Hijo. Es demasiado fuerte porque tú también experimentaste el dolor al ver a tu Hijo en esa condición y aún en esa condición le diste la espalda porque lo estabas tratando como pecado. Ayúdanos a entender que esa es la forma en la que se trata el pecado. Por eso, gracias porque no hemos sido retribuidos conforme a nuestras obras. Si nos pagaras conforme a lo que hemos hecho, mereceríamos lo que tu Hijo sufrió, pero gracias porque Él lo sufrió en nuestro lugar. Nosotros no hubiésemos sido capaces. No, Dios, nosotros no hubiésemos aguantado ni lo más mínimo de lo que tu Hijo aguantó. Sin embargo, tú entregaste a tu Hijo. Y gracias, Cristo, porque tú obedeciste a ese llamado tan grande, tan asombroso, pero tan humillante. Gracias, Cristo, por humillarte por nosotros. Ahora ayúdanos a humillarnos ante ti, a reconocerte como el Dios todopoderoso, el soberano, digno de gloria, honra y majestad. Quizá no solamente de rodillas físicas, sino que de verdad nuestra vida esté postrada todos los días delante de ti, reconociendo lo grande e inmensurable que tú hiciste por nosotros. No fue cualquier sacrificio, fue el sacrificio más grande de todos. Fue la humillación más grande. Gracias, Cristo, por aceptar ese encargo y haberlo hecho en obediencia hasta el último momento. Quizá ahora podemos entender un poco más porque decías, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Tú siendo humillado de tal manera, callar, no decir nada, quedarte quieto. Solo tú lo pudiste hacer porque no solamente tú te hiciste hombre, sino que tú eres Dios, Dios hecho hombre. Así que las palabras tampoco bastan para agradecer por tan grande sacrificio. Solo ayúdanos a vivir agradecidos y a entender tan grande obra que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos a entender la gran obra de la salvación y saber que esto no es una fábula, no es un cuento, sino que fue realmente un sacrificio verdadero. Fue una humillación completa, pero gracias por haberlo hecho por nosotros, que no lo merecemos. Finalmente, ayúdanos a descansar en esta obra tan grande y a entender que ya todo ha sido hecho, que en esa cruz todo fue consumado, que tu amado Hijo obedeció de manera perfecta lo que nosotros no podíamos obedecer para que ahora podamos recibir esta gracia tan maravillosa. Finalmente, Padre, ayúdanos, como es el título de la serie, a vivir asombrados con tu salvación, a vivir asombrados con la obra de tu amado Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el poder de tu Espíritu. Amén y amén.